Agradecer, agradecer nuevamente a la institución organizadora, a CEPAIDES, y a los asistentes, ¿no? Por los deseos de conocimiento, de superación, de mejora. Bueno, vamos a hablar ahora de la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Soy Victoria Maita, soy enfermera, especialista en salud mental y psiquiatría, coach ontológico, terapeuta gestáltico, especialista en logoterapia y tanatología, y soy representante de los trabajadores en el Subcomité de Salud y Seguridad en el Trabajo del Hospital Rebagliati. Y ahí mi nexo con el tema. El contenido que vamos a desarrollar esta tarde, se los presento aquí, son los factores de seguridad y riesgo, seguridad y salud en el trabajo, y la implementación de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Son los temas principales, los subtemas van a ir también en sus diapositivas. Y para hablar de factores de seguridad o riesgo, hablamos de aquellas condiciones de trabajo que protegen o también que provocan daño a la salud del trabajador. Esto es responsabilidad del propio trabajador, del jefe y de los propietarios o gerentes de una empresa. ¿Por qué va adelante el trabajador? Porque todo trabajador es un ser adulto, un ser humano con libertad, un ser humano con capacidad de identificar riesgos y de forma asertiva conversar con el trabajador, con el jefe o con el propietario de la empresa, de la institución, para poder mejorar y para poder prevenir. El trabajador es el principal agente para resguardar su propia seguridad. Aquí va el sustento legal de esta exposición. Y se los voy a dejar con el PowerPoint para que ustedes lo detallen y si quieren puedan profundizar en cada una de estas. Nos estamos basando en la Constitución Política del Perú, que es la que nos rige, es la que nadie puede desacatar, porque si no se las ve con la ley peruana. Y todas las demás leyes que cada una tiene su contenido, ¿no? Aquí van las otras leyes. Y bueno, cada una de esas leyes he revisado esta bibliografía, y lo que primero encuentro es conocer y saber qué es el lugar de trabajo. Y de verdad que yo miraba el concepto y sí, pues el lugar de trabajo es un edificio, pero puede ser que no sea un edificio, puede ser un ambiente al aire libre, como un recreo campestre, puede ser un estadio, o puede ser un restaurante, o un edificio, ¿no? Un hospital, oficinas. Es el lugar donde se desarrolla el trabajo. Este lugar de trabajo debe tener características de bienestar para los trabajadores. Debe de contar con servicios higiénicos, debe contar con un local para descanso, para hacer las pausas, porque el trabajador no puede trabajar desde la hora de entrada hasta la hora de salida sin una pausa, ¿no? Siempre el lugar debe tener un local de descanso para las pausas de oxigenación. También debe contar con un lugar de primeros auxilios. Es impredecible lo que podría pasar en un lugar de trabajo, así que siempre tiene que haber un lugar de primeros auxilios, un comedor para que los trabajadores tomen sus alimentos en forma digna. A veces en los mismos hospitales, en las oficinas, los trabajadores comen en el pasadizo
o sentados en una vereda. Alguna vez he visto a alguien que entra a un baño muy limpio, por supuesto, a la parte externa, pero van a comer y eso no es digno de un trabajador y eso va provocando el deterioro de su salud. También debe tener vestidores y otros acorde a la actividad o función que desarrolle el trabajador. Todo esto tiene que contar con instalaciones, equipos, productos y otros. También ahí hay agentes físicos, químicos y biológicos que podrían ser para uso del trabajo o podrían ser para limpieza. También se cuenta con la organización y el orden. En esa organización de dónde van los enseres, dónde se ponen las sillas y cómo se ponen los cajones, ¿no? ¿Para qué? Para que evitar algún accidente en el trabajo. El lugar de trabajo debe estar diseñado de forma ergonómica y preventiva. Hay que tener en cuenta factores de riesgo, medidas preventivas y procedimientos de trabajo cuando se edifica o cuando se construye o cuando se determina un lugar de trabajo. Por lo tanto, cada uno de estos factores, medidas y procedimientos no tendrían que afectar uno a otros. Quiere decir de que para hablar de medida preventiva, por ejemplo, en este caso, la ventilación no tendría que provocar el riesgo de que caiga la lluvia y moje los pisos. Entonces, los directivos tienen que tener todas las precauciones para que ninguna medida de prevención afecte a la otra, ni tampoco la seguridad y la salud del trabajador, cliente o visita. Todo aquel que esté dentro del lugar de trabajo tiene que estar protegido. El lugar de trabajo tendría que tener características propias en relación a las personas. ¿Cuántas personas tendrían que estar? Es el aforo. También tendría que tener la característica apropiada para la actividad que se va a desarrollar, para el uso de máquinas, para el uso de equipos y el uso de sustancias químicas. Un lugar de trabajo no es un lugar donde simplemente se entra y se trabaja y se sale. Es un lugar que esté adecuado para desarrollar el trabajo. Existen instituciones que determinan la responsabilidad eh, en la salud, en la seguridad y en la salud del trabajador, previniendo los riesgos, ¿no? ¿Qué instituciones trabajan para, para custodiar la seguridad y salud del trabajador? Las municipalidades, con las autorizaciones de construcción y funcionamiento y con el monitoreo que hacen. Los directivos de la institución, que son representantes en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que van de parte de los directivos o de los dueños, ¿no? Pueden ser los gerentes o los dueños. Ellos eligen quién les va a representar en este comité. También está conformado por los trabajadores, es un representante de los trabajadores en el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. Es uno, en el caso del Hospital Rebagliati, tenemos 5 representantes en el Subcomité de Salud y Seguridad en el Trabajo y son elegidos por voto democrático para representarlos. También tenemos otra entidad que es responsable y supervisa el desarrollo de las actividades que tienen que ser con seguridad, el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL. Si hay alguna queja, hay algún inconveniente en el trabajo en relación a la falta de prevención, de precaución, a abusos, la SUNAFIL es la entidad que tendría que custodiar y tendría que recepcionar cualquier queja e intervenir. ¿Qué son los factores de prevención? Son sistemas de prevención, como su nombre lo dice, valga la redundancia. Engloba el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objetivo eliminar o disminuir los accidentes laborales. La seguridad en el trabajo está relacionado con factores de tipo físico,
en el lugar donde se desarrolla el trabajo y de tipo emocional, la forma como se desarrolla el trabajo, especialmente en interacción. Para identificarse, para prevenir, se tiene que conocer. La persona que se identifica con la institución va a dar un aporte para la prevención de esta institución. Y para identificarse con algo, hay que conocerlo, ¿no es cierto? Para apreciar algo, hay que conocerlo. Por eso es muy importante que los trabajadores conozcan y reconozcan la institución, el desarrollo administrativo de la institución mediante estrategias. Por ejemplo, hacer la presentación del plan anual de la institución, plan anual general de la institución. En él se encontrarán datos importantes para saber la razón y la naturaleza del trabajo, para saber el por qué y para qué se trabaja. O sea, la visión y la misión, las estrategias, los cronogramas y la proyección que hay para el año, ¿no? También como estrategia se puede utilizar el uso de protocolos. Estos protocolos ayudan al desarrollo de las actividades porque unifican los criterios y también sirven de apoyo para justificar las actividades o las funciones que se desarrollan en una institución. Por ejemplo, de limpieza, aplicaciones, en caso de hospitales, aplicaciones de algún medicamento o curaciones. En caso de oficinas, seguramente la redacción de documentos, y cada quien tiene su detalle para el trabajo en protocolos. Si la institución trabaja con protocolos, va a uniformizar el trabajo y va a facilitar la evaluación. También es bueno que la institución presente guías de desarrollo de los protocolos. Son instructivos que se presentan, que se detallan para desarrollar las actividades. También son muy importantes las reuniones administrativas para ir informando los avances o problemas presentados, para que el personal, para que los trabajadores estén identificados y conozcan lo que pasa en su trabajo, en su ambiente. Una buena interacción entre los trabajadores directivos hará la diferencia. Pónganse a pensar, instituciones de éxito. Si ustedes entran a una institución de éxito, van a ver esa interacción efectiva, esa interacción armoniosa entre los trabajadores. El empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Por ejemplo, una tienda, quien está en los clientes, un hospital, los familiares de los pacientes, y así. Podría venir otra persona ajena, pero tenemos que resguardar también en su seguridad. Se debe considerar factores sociales, laborales y biológicos diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión del género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Este párrafo lo he sacado del reglamento de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, el artículo 2. Medidas de protección. Decisiones que antepongan la protección colectiva a la individual. Las medidas de protección son decisiones. Las medidas colectivas diseñadas para aislar el riesgo
Por ejemplo, mediante el uso de barreras físicas. Es para todos, para todo un grupo de trabajadores. Medidas administrativas u organizativas que disminuyan la duración de la exposición. Por ejemplo, las pausas que le decía que se tienen que tomar en un trabajo o la rotación en las actividades. En un hospital es muy importante la rotación de un espacio a otro para oxigenarnos, no de un servicio a otro, sino en el mismo servicio hacer pausas y la rotación de la responsabilidad. El control del tiempo de trabajo, que no excedan las horas, y uso de señales de seguridad, ¿no? Para saber por dónde transitamos y qué es lo seguro y en qué lugares hay peligro. Y las medidas individuales, que cualquier equipo de protección personal es es el que ayuda, ¿no? En esas medidas individuales. Por ejemplo, los equipos, los CPPs, para proteger al trabajador, es individual. ¿Qué son las medidas de mitigación? Las medidas de mitigación tienen como objetivo reducir la gravedad del daño a los empleados, al público y a las instalaciones. Entre ellas se incluye un plan de emergencia, planificación de evacuación en caso de urgencia, sistemas de alerta, alarmas, luces intermitentes, ejercicios, test y simulacros de emergencia. Esos simulacros que son tan importantes para que las personas se familiaricen con las evacuaciones o también para mantener la calma. Evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos constituye la base para la implementación de medidas apropiadas de control y seguridad. Según la directiva Marco, la evaluación de riesgos es el elemento crucial de todo proceso de gestión de riesgos en salud y seguridad en el trabajo. Hay varios métodos, pueden ser simples o complejos. Estos pueden incluir la participación de uno o varios expertos. Debe incluir además etapas de evaluación, orden y clasificación de los riesgos potenciales. Generalmente, unas condiciones de trabajo insegura puede ser causada tanto por riesgo operacional como por riesgo ambiental. Los factores de riesgo, para determinar qué es un factor de riesgo, primero tenemos que saber qué es un factor, y el factor es un elemento que actúa en conjunto con otros. No podría actuar solo. Y riesgo alude a la cercanía o la inminencia de un daño. Un factor de riesgo, entonces, es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su posibilidad de sufrir una enfermedad o lesión. El riesgo laboral está relacionado con condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Estas condiciones laborales tienen que ver con la infraestructura, cómo se ha diseñado la infraestructura con el medio ambiente, con la ergonomía y la organización. Yo le he puesto en la parte más alta la organización porque es el eje en el que gira todo. La organización es la que va a resguardar los procesos ergonómicos para que el personal, para que el trabajador no enferme. La persona que está a cargo de la organización, de la gerencia, va a cuidar también todos los detalles para que el medio ambiente esté libre de riesgo, igual con la infraestructura. La persona que gestiona es la que vela por la seguridad de todos. Hemos hablado, en primer lugar, de la infraestructura, ¿no?
de la infraestructura como un agente de seguridad. Entonces, en la infraestructura vemos que aquí nos presentan áreas de seguridad, pasillos, superficies de tránsito, instrumentos de elevación, vehículos de transporte. También se pueden hablar de las máquinas, de las herramientas de trabajo, de las instalaciones de faena, entre otros, ¿no? Todo esto es la condición de la infraestructura, la condición del trabajo. Dentro de la infraestructura, como muy importante, se tiene que tomar en cuenta la señalización. Es una medida complementaria en prevención, bajo criterios uniformes y homogéneos que sirven de información común. Es información para todas las personas, los de adentro y los de afuera. Esto se da, esta lectura de la señalización se da a nivel local, nacional y hasta internacional, ¿no? Son símbolos internacionales que todas las personas deberíamos de conocer para garantizar esa correcta interpretación. Es importante capacitarse, es importante los instructivos que deben de presentar en las empresas y a pesar de que las personas, como deber cívico, deberíamos saber y descifrar la señalización y como cultura cumplirla. No, las personas, los trabajadores, miramos, no sé si ustedes se percatan, de que miramos pero no vemos. Ahí dice no fumar, sin embargo algunas personas están fumando en las salas, o no correr, o no pasar, y ahora con el COVID, no acercarse, no el acercamiento social, el distanciamiento, hay que cuidar el distanciamiento, pero no obedecemos estas circunstancias. La señalización es muy importante y debemos de nosotros velar por la cultura del cumplimiento. ¿Para qué se utiliza la señalización? Para informar la existencia de riesgos, prohibiciones, obligaciones, para informar el requerimiento de medidas de protección o evacuación, para localizar e informar dónde están los equipos, para orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinado trabajo de riesgo. Ahora, en los hospitales, con la presencia del COVID, debemos de estar muy atentos, y no solamente en los hospitales, sino en las áreas libres, en las tiendas, en los supermercados, porque hay señalizaciones ya para prevenir el COVID. Una de las señalizaciones importantes es el lavado de manos, es el distanciamiento social. La segunda condición que nos presentaba era la condición medioambiental, donde el empleador, el gestionador, el gerente, tendrá que velar por las condiciones medioambientales en relación a agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Por ejemplo, dentro de los agentes físicos que podrían ocasionar daño, son de riesgo, según la Organización Mundial de la Salud, 55 decibeles es el nivel de ruido que el oído humano puede tolerar, sin alterar su salud. También tiene que ver con el tiempo de exposición al ruido. Si se pasan los 55 decibeles y hay una exposición prolongada, se podría presentar, el personal, el trabajador podría presentar malestar físico, cefalea, taquicardia, agitación de la respiración, parpadeos acelerados, tensión muscular. Podría presentar problemas cardiovasculares, alteración de colesterol, triglicéridos y glucosa en la sangre. Miren qué importante como medida preventiva es la prevención del ruido.
y está normado y por ley y es un asunto legal, ¿no? No solamente moral, sino legal. También nos hablaba de las vibraciones, ¿no? Las condiciones físicas. Hablamos del ruido, hablamos de las vibraciones. Las vibraciones del cuerpo se dan cuando el cuerpo está apoyado en una superficie inestable, una superficie que vibra. También tiene que ver con la magnitud, la frecuencia, la dirección, la duración. La exposición a la vibración puede causar alteración de las funciones fisiológicas y pueden causar efectos a largo plazo. Por ejemplo, problemas de la columna, problemas de malestar de los riñones. Dentro de las condiciones físicas, también tendría que se tiene que gestionar sobre la iluminación. La iluminación adecuada aumenta hasta un 20% de la productividad en el trabajo y reduce las bajas laborales. La mala iluminación causa molestias visuales y oculares, aumento de la fatiga visual, reducción del rendimiento, error y accidentes y disminución de la cantidad y la calidad de trabajo, ¿no? Disminuye la productividad. Se recomienda utilizar luz natural en la medida de lo posible, ya que facilita el rendimiento de los ojos y reduce el nivel de estrés. Dentro de las condiciones físicas también tenemos higrométricas, que son la temperatura, la humedad y la ventilación. La deficiencia de estas condiciones afectan en el trabajador, dando bajo rendimiento de trabajo, cefaleas, jaquecas, náuseas, mareos, problemas respiratorios, problemas relacionados con la piel. Se recomienda el uso de recursos naturales para mantener los espacios ventilados y conservar la humedad. El uso de la vestimenta adecuada también se tiene que recomendar para conservar la temperatura. Cuando hablamos de los medios electromagnéticos de radiación, estamos hablando de las sustancias ionizantes y no ionizantes. Dentro de los factores también se nos ha ubicado el factor ergonómico, llamado también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo, con el fin de adecuar los puestos, el ambiente y la organización del trabajo, según sus capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga. Con ello incrementa el rendimiento y seguridad del trabajador. Los procedimientos de evaluación, cuando hay dificultad en los procesos ergonómicos, podrían afectar a la salud. La manipulación manual de cargas, pero que exceda al peso que corresponda. Hay que conservar la carga límite recomendada. El posicionamiento postural, la postura que se adquiere para los trabajos, equipo y herramientas de trabajo que ayuden a disminuir los esfuerzos, condiciones ambientales de trabajo, organización del trabajo, procedimientos de evaluación de riesgo disergonómico y la matriz de identificación de riesgos disergonómicos. Y por último, vemos la organización del trabajo. Evita la monotonía, la organización, la gerencia, el que les decía yo que es el más alto de los niveles del cuidado en la salud y seguridad del trabajador, en el cuidado de nuestro trabajador, ¿no? Depende de la gestión, el evitar la monotonía, el conservar una comunicación efectiva,
Evitar automatización prolongada. El ritmo de trabajo con las pausas de oxigenación, con las pausas de relax, que no tienen que prolongarse tampoco estas pausas, y la jornada laboral reglamentaria. En salud son 6 horas y en oficinas y otro tipo de trabajo son 8 horas. Por algo se dan las horas de trabajo, porque el cuerpo humano no podría soportar más tiempo, ¿no? Ahora en salud estamos trabajando 12 horas para prevenir la movilización del personal, para prevenir que salga, porque 6 horas hay más movilización en tránsito. Entonces 12 horas se disminuye. Es por la pandemia, es por el estado de emergencia que tenemos. Esta exposición habla de la seguridad y salud en el trabajo. Los temas que hemos tocado anteriormente son temas que nos sirven de base para poder entender esta ley, la 29783, la de seguridad y salud en el trabajo. Promover una cultura de prevención de riesgo laboral en nuestro país es un deber de todos. Realmente el deber, como les decía en un inicio, inicia por el mismo trabajador. Vamos a tener los conceptos básicos que nos van a ir ayudando a ir entendiendo esta ley. ¿Qué es el peligro? Cualquier fuente, situación o acto con un potencial de producir daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o la combinación de estos. Este término se usa para describir algo presente en el lugar de trabajo que tiene el potencial de causar una lesión a los trabajadores, ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Seguridad, habíamos hablado anteriormente también de la seguridad. Seguridad teóricamente constituye la situación de estar seguro, redundante, es decir, libre de cualquier daño o riesgo. Aunque en la práctica es imposible conseguir esta situación de total seguridad. Por lo tanto, la seguridad se debe entender como un determinado nivel de riesgo que pueda ser considerado aceptable. Vemos también aquí como término el accidente laboral. Se trata de un suceso puntual en el curso del trabajo. Puede ocurrir fuera de las instalaciones de la empresa, cuando un trabajador es delegado en actividad y funciones y tiene que salir del lugar de trabajo, pero está desarrollando el trabajo y sufre un accidente, se considera accidente laboral. Este podría producir daño físico o mental dentro del horario de trabajo y en cumplimiento de su actividad. Un momentito, por favor. Salud no solo incluye la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también la ausencia de elementos físicos y mentales directamente relacionados con el trabajo que puedan afectar negativamente la salud. También se define la salud como la capacidad de aceptar, afrontar, tomar acción, adaptarse y evaluar las propias actividades o acciones para mejorar o para autofelicitarse. Si hay un inconveniente, tomamos en cuenta que aceptamos la situación, afrontamos, tomamos acción, nos adaptamos y evaluamos y vamos a poder pasar con mayor éxito las circunstancias negativas que se nos podrían presentar. Y si son circunstancias positivas,
vamos a poder desarrollarlas con mayor eficiencia cada día mejor. La enfermedad profesional es contraída como resultado de una exposición durante un periodo de tiempo. Siempre hemos escuchado hablar de la enfermedad profesional, ¿no? La exposición tendría que ser a factores químicos, físicos o biológicos. O también podría ser cualquier dolencia crónica producida como resultado de un trabajo o actividad laboral, que va incrementándose, ¿no? Inicia de poco y sigue trabajando sin dar atención a esta molestia y podría complicarse y convertirse en una enfermedad profesional. Accidente de trabajo, que es un término importante dentro de la salud y seguridad en el trabajo. Se denomina accidente de trabajo a todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del trabajo de horas programadas. Se clasifican de tres formas: accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. Los accidentes de trabajo, que son importantes dentro de esta ley, tienen que ver con la gravedad, ¿no? Si son leves, estos accidentes van a tener un descanso breve el mismo día del incidente y retornan al día siguiente a sus labores habituales. Si es incapacitante, es otorgado con el descanso médico, que puede ser por días, semanas, meses. La ley dice que hasta hay problemas de salud que hasta 2 años se pueden prolongar, pero bajo un comité de vigilancia de descansos médicos. También el accidente de trabajo podría ser un accidente mortal, un suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. Los accidentes de trabajo son uno de los problemas más grandes que tienen las instituciones por falta de prevención de riesgos. Recuerdo que un día nos llamaron al comedor, a la cocina del hospital, y es que un trabajador proactivo arregló la licuadora a su manera, porque no era técnico, y desenchufó algunos alambres que estaban prendidos a la pared. En los hospitales, los jóvenes de limpieza le llaman manguerear a las paredes. Uno de ellos se puso a manguerear y se electrocutó. Entonces, eso es ya negligencia del trabajador que movió por querer solucionar el problema de una licuadora, causó un mayor problema a su compañero. No fue un accidente mortal, fue un accidente incapacitante, pero con sanción al responsable. Esos accidentes de trabajo no son de perjuicio de la institución si la institución no ha sido el negligente. También el perjuicio es para la persona que cometa la negligencia. Por eso debemos estar con los ojos bien abiertos y con la mente también puesta en su lugar para poder hacer bien las cosas y no cometer esos pequeños detalles que podrían causar la muerte de nuestros compañeros. ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo? Es una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones, de enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Esto tiene que ver con la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Es deber legal y moral de toda institución otorgar seguridad y prevenir riesgos en sus áreas de trabajo en relación directa con el personal y con las personas de visita. ¿Cómo se constituye un comité de salud y seguridad en el trabajo?
Está integrado generalmente por un presidente, un secretario y los demás miembros, ¿no? El presidente es el que dirige y el secretario es el que lleva las actas de lleva toda la documentación. En ausencia del presidente, el secretario es el que toma la dirección del comité. En las instituciones donde se cuenta con más de 50 o más trabajadores, se está formando el Comité de Salud y de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está conformado por representantes de trabajadores, por los directivos y por los directivos. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un ente colegiado, cuyas responsabilidades y funciones se enmarcan en la Ley 29783 y su modificatoria, las modificatorias que ha tenido esta ley para ir mejorando. Además de otras disposiciones normativas en la cual, en el contexto COVID, por ejemplo, como la resolución ministerial número 239 del año 2020. Una resolución ministerial que surge por la pandemia y es de urgencia. La seguridad se centra en evitar accidentes laborales. Entonces, tendríamos que conocer factores de riesgo agrupados. Uno de ellos es el factor de riesgo relacionado con equipos de trabajo, máquinas no vigiladas, falta de mantenimiento preventivo, piezas sueltas, maquinarias o vehículos en movimiento. La gerencia, la persona que gestiona, tiene que proporcionar mantenimiento preventivo cada cierto tiempo, ¿no? Regularmente, para evitar complicaciones o riesgos en el trabajo. Otro factor de riesgo relacionado con las actividades laborales, relacionado con las actividades ya laborales. El desarrollo del trabajo potencialmente peligroso que podrían causar un accidente de trabajo. Por ejemplo, levantar pesas muy pesadas, trabajo en altura, trabajo en lugares cerrados. Ahora en el COVID está prohibido trabajar en lugares cerrados y movimientos bruscos. Otro factor de riesgo está relacionado con la electricidad. Al utilizar equipos eléctricos mal aislados, el que les contaba hace un momento, y al usar líneas eléctricas suspendidas. Han visto que hay personas que hacen líneas rústicas y jalan la luz de un lugar a otro en líneas suspendidas. Eso está prohibido porque es un factor de alto riesgo. Otro factor de riesgo de la salud es el relacionado con el orden, la organización e higiene de los espacios. Pisos mojados, por ejemplo, que resbalan, cajones abiertos, se deja un cajón abierto, la persona sale corriendo y puede caer y puede causarle una fractura, hasta fractura, ¿no? Si no es un golpe muy doloroso. ¿Qué empresas deben contar con un médico y una enfermera ocupacional? Dependiendo del número de trabajadores de la empresa, el empleador deberá contar con un especialista en salud ocupacional, quien realizará las funciones de vigilancia de la salud de los trabajadores. Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente. Centros de trabajo tipo 1. Empresas que no realizan actividades de riesgo y su tamaño oscila entre 5 a 20 trabajadores. Solo requerirán de consultoría de un profesional de salud con capacitación otorgada en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo
o gestión de riesgo de desastres. Centro de trabajo tipo 2. Empresas que realizan actividades de riesgo y cuentan con hasta 20 trabajadores. Deben solicitar los servicios de un profesional de salud con capacitación otorgada en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Centros de trabajo tipo 3. Entre 21 a 50 trabajadores. Requerirán de los servicios de un profesional de la salud con capacitación otorgada en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, debe cumplir un mínimo de 12 horas. Centro de trabajo tipo 4, entre 51 a 100 trabajadores. Requerirán de los servicios de una enfermera con entrenamiento en salud ocupacional. Adicionalmente, debe cumplir un mínimo de 18 horas semanales. Centro de trabajo tipo 5, entre 101 a 500 trabajadores. Requerirán de los servicios de un médico ocupacional y una enfermera con entrenamiento en salud ocupacional. Adicionalmente, cada profesional debe cumplir un mínimo de 18 horas semanales. Centro de trabajo tipo 6. Más de 500 trabajadores. Requerirán de los servicios de un médico ocupacional y una enfermera con entrenamiento en salud ocupacional. El servicio del profesional de enfermería debe ser un mínimo de 18 horas semanales, mientras que en el caso del médico ocupacional debe cumplir 36 horas semanales. Esa es la normativa vigente para los centros de trabajo. ¿Cómo se implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Incluye diferentes formalidades y obligaciones que los trabajadores y la plana directiva deben cumplir para prevenir los daños de la salud, accidentes y las incapacidades. Es aplicable a cada uno de los sectores económicos y de servicios que existen, protegiendo a cada trabajador bajo un régimen de actividad laboral privada en todo el territorio nacional. Funcionarios del sector público, empleados de las Fuerzas Armadas y de la policía y los empleados por cuenta propia. Un minutito, por favor. Y bien, la ley 29783 trabaja la seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo es promover la prevención de los riesgos que se puedan producir en las organizaciones. Esta ley tiene la obligación de plantear medidas preventivas principalmente para los trabajadores, aunque también se puede incluir el control del Estado, la fiscalización y la participación de los trabajadores mediante la organización sindical. Para la ejecución de esta ley, para custodiar la salud de los trabajadores, también tienen que ver las organizaciones sindicales. Mediante las organizaciones sindicales, las organizaciones tienen representantes de los trabajadores en estos comités. ¿Qué beneficios tenemos con la aplicación de la ley de salud y seguridad en el trabajo? ¿Qué beneficio para los trabajadores? Porque protegen su salud, ¿no? Y beneficio para la empresa porque hay disminución de costos.
Es más económico atender la prevención que atender la enfermedad, porque la enfermedad, la atención de la enfermedad cuesta estancia hospitalaria, la atención de la enfermedad cuesta el descanso médico, el contratar a otra persona que pueda suplantar a la persona que está con descanso médico. Entonces, el prevenir siempre es mucho más beneficioso que el curar. Minimización de las probabilidades de que ocurra un error. Los errores también son sancionables y son pérdida económica. Entonces, a las empresas no les conviene que se presenten los errores. Disminución del ausentismo laboral también es beneficio para la empresa. La identificación de los empleados con su centro laboral. El centro laboral que me cuida, centro que yo querré y yo cuidaré y trabajaré mejor, ¿no es cierto? Me identificaré con el centro laboral. La empresa se mantiene al día con la legislación vigente. Quiere decir que no van a haber multas por faltamiento a la legislación. También es un beneficio para la empresa. Y aumento de la productividad total de la empresa. Cuando hay salud, hay mayor producción. Cuando la salud está disminuyendo, de todas maneras van a haber pérdidas y va a haber menos producción. El reglamento de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo 29783 consta de 7 títulos, 15 capítulos, 123 artículos, una disposición complementaria final y 14 disposiciones complementarias transitorias, un glosario y 2 anexos. Esta es la reglamentación de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, donde la mayor parte de esta exposición he tomado nota y de todo lo que hoy día les hablaba y les decía, ha salido de este reglamento de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo y bueno, de los conocimientos que nos imparten en nuestros comités. He tomado nota del artículo 35 de este reglamento de la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, que consta, que nos habla de las responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe, eso nos dice la ley, eso nos dice, esta es una disposición del Ministerio de Trabajo. El empleador debe entregar a cada trabajador una copia del reglamento interno de salud y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador que esté enterado de sus derechos y de sus deberes está informado y los va a cumplir porque está informado. No se olviden que el empleador, al entregar este documento, tendría que hacer un documento donde los trabajadores firmen que están recibiendo, porque cuando vengan a hacer una inspección, le van a preguntar y le van a decir que tiene que tener evidencias. La SUNAFIL pide evidencias y esas evidencias son la firma, recepción del reglamento interno de salud y seguridad en el trabajo a los trabajadores. Ahí se pone el nombre, se pone el DNI y la firma del trabajador que recibió el reglamento. Cuando venga la SUNAFIL y hay algún inconveniente en el trabajo, se va a detallar, es responsabilidad del trabajador o del empleador. El trabajador tendrá que saber cuáles son sus derechos. Y ojalá que todas las empresas brinden este reglamento. Y si no los brinda, ustedes entran a la página del Ministerio de Trabajo y encuentran este reglamento, para que sepan cuáles son sus derechos y sepan también lo bonito de las obligaciones.
porque el que cumple no va a tener ningún inconveniente. El empleador también debe realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de salud y seguridad en el trabajo. Podría ser de ingeniería, podría ser de saneamiento, podría ser de salud, de estilos de vida saludable, podría ser de manejo de estrés. Entonces, según su requerimiento, el empleador capacitará no menos de 4 capacitaciones. Es un derecho también, y eso lo dice la ley. El empleador también debe adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de salud y seguridad en el trabajo, de tal forma que el trabajador sepa qué es lo que está estipulado y el empleador también tenga conocimiento cuál es el área de trabajo y dónde están los límites, ¿no? Para que desarrolle su trabajo. El empleador debe brindar facilidades económicas y licencia con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia. Es nuestro derecho. ¿A cuántos de ustedes les dan la licencia para esa capacitación? Es un derecho y se podría en forma asertiva solicitar a la gerencia, a los que gestionan este derecho. Facilidades económicas y licencias. Esas facilidades económicas y esas licencias traen consigo la responsabilidad del empleado de comunicar lo que ha aprendido, de hacer una réplica de lo que aprendió de la capacitación, porque si le pagó la empresa y le dio la licencia, sus horas de trabajo fueron afectadas para que vaya a esta capacitación, lo menos que podría hacer el trabajador es ir a educar también a sus compañeros, ¿no? Con réplicas. El empleador debe elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, de los representantes de los trabajadores, delegados y el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. En el Hospital Rebagliati tenemos un subcomité, porque el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo es de todo, es salud. Y cada uno de los hospitales grandes tienen su subcomité de salud y seguridad en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible, ¿no? Para conocer, porque cuando alguien adquiere una responsabilidad, la adquiere para servir. Estamos tan cerca a las elecciones que qué bonito sería que todos hayan aprendido que los elegidos se eligen para servir y no para servirse. Ojalá. ¿Y cómo implementamos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Este sistema de gestión en el trabajo es responsabilidad del empleador. Quien debe llamar a las reuniones es el empleador. Quien asume el liderazgo es el empleador. Quien asume el compromiso de estas actividades en la organización de la institución privada, son las instituciones privadas, con más de 20 trabajadores, es el empleador con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como ya les decía, 50% representantes de la institución y 50% que conforma, de los entes que conforman el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 50% de representantes de la institución y 50% representantes de los trabajadores. La reglamentación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dispone la creación de un programa anual de seguridad y salud. Este es un conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, el servicio, la empresa para ejecutar a lo largo de todo el año. Entonces, el comité prepara su programa anual
para que proyecta qué es lo que va a hacer y al final qué va a evaluar, si llegó o no llegó a sus metas. También el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que preparar el plan de emergencia en caso de ahora en caso de la pandemia, se tuvo que preparar el plan de emergencia, pero también es en caso de sismos, en caso de algún desastre natural, alguna emergencia, ¿no? En caso de guerras, por ejemplo, el plan de emergencia lo plasma el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. Documento guía, de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidad de personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para el uso, fuentes de ayuda externa, procedimientos generales a seguir, la autoridad para tomar decisiones y comunicaciones e informes exigidos. La ley es clara, sin embargo, para cumplir o hacer cumplir la ley es un tanto difícil. Ahora en la pandemia, por ejemplo, en el hospital, todos deben de caminar con doble mascarilla. Yo les cuento y los comento que hay algunos vigilantes que quieren sacarle la vuelta a la ley. Están esperando que los directivos se retiren para que se saquen la mascarilla y sean los héroes que caminan sin mascarilla. Y después otros vigilantes están cayendo con el COVID. Son el mismo personal en las oficinas. Entras a una oficina, el personal no está con la mascarilla. Entras y recién se ponen la mascarilla en el mejor de los casos. Y si no, está debajo de la nariz. El papel, las indicaciones dicen que se debe cumplir y el comité debe velar por el cumplimiento. Pero la verdad que yo siendo miembro, confieso que es dificilísimo cambiar la política, la cultura de las personas. Entonces, ¿quiénes tienen que empezar y de quién tiene que ser el plan inteligente de cada una de las personas? Así como ahora en esta pandemia, ya agotadas las autoridades, ya no sancionan, ya no imparten disciplina para que se pongan las mascarillas o para que no difícilmente encuentran una fiesta, porque de verdad que yo pienso que las autoridades también ya se agotaron. Entonces, ¿de quién depende de cada uno de nosotros? Si vamos a seguir con salud, cada uno tiene que cuidar y hacer su plan inteligente de vida. No se puede hacer más. Las normas, las directivas son bonitas, bien escritas, pero hacerlas cumplir es un tanto difícil. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad de trabajo, mecanismos, acciones, necesidad para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad social, empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. Estamos entrando a hablar también de la parte de humanización, ¿no? De los empleadores que consideren a sus empleados seres humanos con necesidades, con emociones y también con expectativas. En el caso de los trabajadores, la ley señala que estos trabajadores están en la facultad de identificar peligros y evaluar los riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. El principal actor en la confección del mapa de riesgos es el trabajador, es la parte asistencial, es la parte operativa. ¿Quién mejor que los trabajadores, la parte operativa, pueda dar a conocer los riesgos que existen en el trabajo, ¿no? A veces los gerentes podrían estar presentes en el lugar, pero no identifican.
Entonces es buena, es buena la situación en la que los directivos y los trabajadores tengan interacción fluida y horizontal. Una interacción horizontal no quiere decir interacción de falta de respeto o exceso de confianza. En una interacción horizontal hay confianza con respeto y guardando las líneas de mando. Diseñar un mapa de riesgos permite tener información amplia y discriminada para entender mejor las amenazas, tanto en las empresas como en los proyectos, ¿no? Procesos, proyectos que se determinan. Se encuentra a cargo del Comité de Salud y Seguridad de Trabajo esto. Este comité se enfoca principalmente en el análisis, toma de decisiones para la gestión de riesgo, es multisectorial y transversal a todas las actividades de la empresa. Quiere decir que desde la gerencia se tiene que evaluar y tiene que pasar esta evaluación de riesgos, la gestión de riesgos. ¿Qué pasos tenemos para hacer un mapa de riesgos? Nombrar un comité de riesgos, definir qué riesgos, qué es un riesgo, identificar los riesgos, valorar los riesgos y hacer la matriz de priorización. Se nombra el comité y se van definiendo los riesgos según la característica del trabajo. Y para identificar los riesgos, generalmente se desarrolla con una reunión administrativa donde se plantea la lluvia de ideas, se va escribiendo en una pizarra los riesgos, se van valorando la magnitud de estos riesgos, porque todos son los trabajadores, y para luego dar base a la matriz de la priorización. Esta matriz de la priorización, cuando el comité de riesgos clasifique las amenazas, hizo ya en su pizarrita, en un papel, en un papelógrafo, ya tiene todos los riesgos, entonces inicia la clasificación de priorización, basado en la probabilidad, ocurrencia e impacto que podría traer cada una si se llegase a presentar. Deberá elaborar una matriz de priorización para establecer cuáles requieren un tratamiento inmediato. Hay algunos que son prioritarios y otros que pueden esperar, ¿no es cierto?, de los riesgos, en el mapa de los riesgos. Así que esta matriz de la priorización es muy importante de desarrollar en los centros laborales. Aquí se analiza cada riesgo y se clasifica como alto, mediano y bajo. Se le dará mayor atención al riesgo alto. Se puede usar colores, los colores del semáforo, para distinguirlos, el rojo al alto, el medio amarillo y el de clasificación bajo es el verde. Hay que analizar el impacto interno o externo, o si alto, mediano o bajo. Para priorizar así, poder trabajar estos riesgos más urgentes en la medida que sea posible inmediata y para mitigar o evitar mayor daño. Esta matriz se da a través de un software. Se constituye un mapa que puede ser de áreas, productos, proyectos, según la característica de la empresa. Vamos a ver un video porque esta matriz de priorización lo hace una persona experta. Para hacer un trabajo, para hacer un proyecto, para hacer una matriz, un informe, generalmente, así como los presidentes tienen sus asesores, los comités tienen sus entes colaboradores, por ejemplo, un estadista que ayuda y personas que manejan los software. Nosotros no podemos hacer esta matriz de priorización, pero es bueno conocer cómo se va desarrollando.
Vamos a poner el video por un momento. Un momento, salimos. Matrices de priorización. ¿Qué vamos a ver en este curso? Importancia de una matriz de priorización. ¿Cómo deberíamos utilizarlas? Tipos de matrices. Ejemplos prácticos en donde hablaremos acerca de una empresa industrial y la compra de una vivienda. Y finalmente, las conclusiones. En algún momento de tu vida, te estarás preguntando acerca de cuál será el mejor método para tomar decisiones importantes. Es por esto que hemos puesto en práctica una herramienta que permite evaluar de forma clara y precisa varias situaciones y problemas que se pueden presentar tanto en la vida personal como laboral. A esta herramienta se le conoce como matriz de priorización y, como su nombre lo indica, consiste en priorizar actividades, características o temas de interés para el desarrollo de productos y servicios, o simplemente para escoger qué automóvil comprar. Cabe resaltar que esta matriz funciona en base de criterios de ponderación previamente establecidos, permitiendo así la toma de decisiones objetiva. Ahora, ¿cómo utilizar una matriz de priorización? Primero que todo, debemos identificar los problemas específicos que afectan el desarrollo del proceso, o en el caso de ser cualquier otra decisión, determinar las variables o puntos claves a evaluar, para lo cual existen varias técnicas, siendo algunas de estas las entrevistas, lluvias de ideas y árbol de problemas, el cual ya se había estudiado en uno de los videos anteriores. Bueno, siguiendo con el tema, se definen los criterios de ponderación, determinando un nivel de importancia a cada uno de ellos, con el fin de calificar los problemas o variables identificadas. Es importante resaltar que para elaborar una matriz de priorización, como mínimo deberíamos tener 3 alternativas de decisión. Existen varios tipos de matrices para la priorización de decisiones. Estas son el método del consenso de criterios y el método analítico jerárquico, o también conocido como método AHP. En este video veremos solamente el método del consenso de criterios y en una próxima oportunidad analizaremos el método AHP. Bueno, para que sea más fácil la comprensión de este tema, vamos a desarrollar los siguientes ejemplos. Primero, una empresa de fabricación de mangueras presenta problemas por la disminución de clientes en los últimos meses. Con el objetivo de identificar las posibles causas de insatisfacción de los clientes y determinar el problema que se debe solucionar primero, se seleccionó un equipo de trabajo que involucró a operarios, técnicos, jefe de producción y personal administrativo, para elaborar una pequeña entrevista e indagar más a fondo sobre dicha problemática. Después de analizar los resultados de la entrevista, se concluyó que los problemas que afectan el sistema productivo eran la baja calidad del producto, el mal servicio al cliente y los pésimos tiempos de entrega del producto final. Una vez identificados los problemas generales, se da paso a elegir los criterios de ponderación, los cuales pueden ser los siguientes. Magnitud, haciendo referencia a cuántos miembros son afectados por el problema. Gravedad, o dicho de otra manera, cuánto daño ocasiona. Capacidad, quiere decir qué posibilidades de solución tenemos. Y por último, beneficio, cuánto nos beneficia su solución. Teniendo estos criterios como base, se da un nivel de importancia en porcentaje a cada uno de ellos, con ayuda de la técnica denominada grupo nominal, la cual consiste en reunir a las personas con mayor conocimiento de la empresa y rápidamente ponerse de acuerdo en los resultados. En este punto, como se había dicho anteriormente, y con el fin de definir la importancia de cada criterio, se selecciona a un grupo de operarios que conozcan muy bien la empresa.
La tabla se califica en base a la percepción de cada persona. Por ejemplo, el operario de producción consideró que la gravedad y el beneficio debían ser los criterios más representativos con un 30% cada uno, mientras que el jefe de producción consideró que los 4 criterios tienen el mismo nivel de importancia. Lo que se busca con este paso es obtener una calificación un poco más asertiva. Ahora vamos a sumar las calificaciones de cada criterio, pero por términos de practicidad representaremos cada porcentaje de la siguiente manera, teniendo en cuenta que siguen manteniendo el mismo valor. Una vez obtenidos los resultados por cada criterio, pasaremos a calificar cada problema con ayuda nuevamente de nuestro equipo, considerando un factor a la vez y recordando que los problemas identificados son la baja calidad del producto, el mal servicio al cliente y los pésimos tiempos de entrega del producto final. Iniciemos con la magnitud del problema y supongamos que las calificaciones son las siguientes, teniendo en cuenta la escala de 1 a 5, siendo 5 la calificación con mayor relevancia. Una vez calificado cada problema en base al criterio, se suma en la columna total y se identifica cada resultado con un número de 1 a 3, con el fin de identificar cuál de los 3 problemas es el más relevante. En este caso, han sido los pésimos tiempos de entrega, lo cual aún no podemos asegurar, sino hasta que califiquemos los demás criterios. Pero sí podemos notar que la mayor calificación se la lleva el número 3, mientras que la menor calificación el número 1. Esto debido a que es la mayor calificación la que define el problema que se puede solucionar más rápido y aporta mayor ganancia para la empresa. Ahora vamos a seguir calificando en cada tabla según corresponda, siguiendo con el criterio de gravedad. Ahora el criterio de capacidad. Y por último, el criterio de beneficio. Ya que tenemos los resultados de cada tabla, se debe elaborar una última matriz en la que cruzaremos los datos obtenidos. La tabla luce como la siguiente. En las filas los problemas y en las columnas los criterios. Esto con el fin de multiplicar cada resultado entre sí. Para entender esta matriz es necesario recordar los datos arrojados por las tablas anteriores. Por ejemplo, en la calificación de baja calidad del producto, se multiplica el valor ponderado de cada criterio por el resultado obtenido en cada tabla, para finalmente realizar la sumatoria total y así determinar cuál es el problema que se debería solucionar primero, lo cual lo determina el resultado con mayor valor. Y en cuanto a la respuesta de este primer problema o situación, como tú quieras llamarle, los resultados obtenidos muestran que los pésimos tiempos de entrega representan el problema priorizado en base a los criterios establecidos. Por ende, debería ser el problema a considerar en cualquier propuesta de mejora. Ahora vamos a desarrollar otro ejemplo, pero enfocándonos en la compra de una vivienda, teniendo en cuenta que esto tiende a ser una adquisición muy importante en la vida de cualquier persona. Pero entonces, ¿cómo podríamos elaborar un enunciado para este ejemplo? Bueno, pues supongamos que alguna persona que está viendo este video o que está suscrita en este canal decide buscar una casa o apartamento con el objetivo de comprarlo. Pero esta persona desea no gastar más dinero del presupuestado y además que el dueño de la propiedad quiera financiar la deuda. Entonces nosotros vamos a ayudarle a encontrar la mejor opción con una matriz de priorización. Muy bien, lo primero que vamos a hacer será identificar los criterios de ponderación de la matriz, los cuales en este caso se podrían dar por medio de la técnica lluvia de ideas. Entonces vamos a pensar brevemente qué criterios se podrían utilizar en este caso. Los criterios son presupuesto, ubicación, forma de pago y estado de la vivienda. Estos son los criterios que vamos a utilizar, pero antes debemos dar la ponderación a cada uno de ellos teniendo en cuenta que el presupuesto y la forma de pago
juegan un papel un poco más importante para esta persona. Una vez obtenidos los resultados para los criterios, vamos a calificar cada opción de compra que vaya apareciendo en el mercado. Por ende, vamos a suponer que tenemos 3 opciones de compra. Este ejemplo se podría aplicar en la vida real no solo con 3 propiedades, sino con 10 o 20, dependiendo claramente de las preferencias de la persona. Muy bien, para la calificación iniciaremos con el criterio presupuesto, con ayuda de 3 suscriptores imaginarios. En este criterio nos podemos dar cuenta de que es la casa número 2 la que se ajusta mejor al presupuesto. Ahora seguimos con el criterio de ubicación, el cual se ha inclinado un poco más hacia el apartamento. Después, la forma de pago, en donde la casa 1 tiene financiación directa con el dueño. Y por este motivo, obtiene mayor puntuación. Para finalizar, observamos el criterio del estado de vivienda, el cual nos hace pensar rápidamente que el apartamento está en mejores condiciones que la casa 1, aunque la casa 2 estuvo muy cerca de ganar la mayor calificación. El último paso, como tú ya lo sabes, es hacer una matriz en la que multiplicaremos los datos obtenidos con anterioridad, con el fin de identificar cuál es la mejor opción de compra, en base a los criterios establecidos. Como podemos apreciar en esta matriz, la casa número 2 es la más indicada para la compra. Y de esta manera concluimos el segundo ejemplo. Como conclusión final, considero que si usamos correctamente una matriz de priorización, con los criterios más adecuados y una valoración correcta, estaríamos al frente de una gran herramienta en la toma de decisiones importantes, teniendo en cuenta que se puede utilizar para priorizaciones en la compra de máquinas, computadores, autos, casas, servicios, etc. Pero claramente, como digo en todos los demás videos, lo más importante es nunca dejar de aprender. Y bien, un video que nos grafica la matriz de priorización, realmente que podríamos utilizarlo en cualquier momento, ¿no? A pesar de que nuestro tema es la prevención de riesgos. Las funciones del comité de riesgos, rápidamente avanzaremos, espero que me gane el tiempo. Las funciones del comité de riesgos determinan los límites de tolerancia, desarrolla los planes de contingencia, fomenta una cultura corporativa de riesgos, recibe información de todas las áreas de las instituciones sobre los peligros, revisa frecuentemente los límites de exposición a las amenazas internas y externas, supervisa las acciones de prevención y cumplimiento de sus objetivos, procura que la visión, la misión y los objetivos estratégicos de la compañía sean afines a las medidas dispuestas para mitigar eventualmente contingencias y también determina los riesgos que puede asumir cada área de la empresa, así como los límites. ¿Qué pasos para la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo? Ya hemos hablado bastante del objetivo de un sistema de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Es necesaria en todas las empresas para ofrecer mayor control y prevención de los riesgos, ¿no? Se desarrolla la implementación del sistema para que participen ahí los trabajadores y los dueños de la empresa. El Ministerio de Trabajo en el Perú es quien facilita las guías. Realmente el Ministerio de Trabajo tiene mucha apertura para estos temas. Ustedes podrían ubicar guías, inclusive en la página yo encontré estos pasos a seguir para la ubicación de un sistema de salud y seguridad en el trabajo, para implementar.
¿Qué tengo que hacer para implementar un sistema de salud y seguridad en el trabajo? Conocer las normativas y los estándares, el sistema general de riesgos de trabajo, conocer qué es lo que dicen las normativas, ¿no? También el participar a todos los trabajadores, a todos los trabajadores, y para que los trabajadores hagan una lluvia de ideas para la identificación, análisis de peligros actual en el centro de trabajo. También en el primer paso se tiene que conocer o reconocer si hubieron sistemas de gestión anteriores, cómo fue el desarrollo, si lograron sus objetivos, cuáles fueron sus inconvenientes y en qué se podría mejorar para ir avanzando ese mismo sistema de gestión, mejorándolo, alimentándolo. También tienen que conocer la historia de la salud de los trabajadores, saber con quién están trabajando y qué capacidades, cómo pueden desarrollar su trabajo, ¿no? Si tienen las condiciones adecuadas en salud para desarrollar el trabajo. Conocer la historia de los riesgos de la institución y generar pues indicadores de acuerdo a la realidad de la institución para facilitar la evaluación. Los indicadores nos ayudan a lograr conocer si se están llevando a cabo en forma efectiva o no los procesos. El segundo paso, la detección de análisis de riesgos, detección y análisis de riesgos. Segundo paso, para preparar nuestro sistema de gestión, tenemos que detectar los peligros que forman parte del trabajo y su valoración al respecto, es decir, su nivel de gravedad. También en este acápite, en el segundo, la evaluación exhaustiva de los peligros presentes en el entorno laboral, tanto a nivel de prevención como durante la atención del accidente. En el caso de los accidentes en el trabajo, es necesario que sean notificados al Ministerio de Trabajo, sin tomar en cuenta el registro interno de la organización, pero sí tomando en cuenta la documentación emitida del Ministerio de Trabajo. Todos tienen sus formatos, cada una de las actividades que vamos a informar tiene un formato seguramente para facilitar al ministerio el desarrollo o para que el ministerio pueda notificar y pueda hacer el seguimiento. En el tercer paso es la definición de las políticas y los objetivos para implementar, ¿no es cierto?, nuestro sistema de gestión. Las políticas de los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo deben ser renovadas cada año y las entidades encargadas de supervisión deben establecer si se encuentran correctas o requieren alguna evaluación. Si bien los cambios no han sido tan amplios en los últimos años, es importante destacar que las políticas mantienen un formato similar cada año y debe ser difundida hacia todos los trabajadores que forman parte de la empresa. Si bien es cierto que son parecidas, no son iguales, siempre tienen una modificatoria. Las políticas son necesarias porque establecen por escrito qué se está implementando en un sistema y de esta manera se puede verificar en el marco legal la correcta implementación del sistema. Como cuarto paso para esta implementación, tenemos que hacer la creación de un plan de trabajo anual. Se tiene que crear el plan de trabajo. Como les decía, posiblemente en las empresas el año pasado hubo y el anteaño también, y ese plan se va mejorando, se va alimentando, se va puliendo. Si la política ratifica la existencia de un sistema de gestión en el plan anual de trabajo, hace referencia a las ejecuciones del sistema al cabo de un año. ¿Qué tiempo tenemos? 15 minutos. Vamos a pasar un poco rápido. Para el sistema de gestión, para implementar un sistema de gestión en seguridad del trabajo, también tenemos la capacitación que nos hablaba, ¿no? Que nos hablaba la ley que les decía,
que no tienen que haber menos de 4 capacitaciones al año. Es necesaria para los trabajadores de la empresa porque permiten tener una noción acerca de la seguridad y la salud del trabajo. Como sexta punto para una implementación es la respuesta ante las emergencias. Una vez identificadas las amenazas que forman parte del trabajo, se debe establecer pautas a seguir para ofrecer una respuesta efectiva ante las posibles emergencias que puedan surgir. También, como paso 7, la generación de reportes. Toda empresa está en la obligación de documentar los accidentes laborales, así como también los riesgos identificados en el trabajo. En el caso de los accidentes, el reporte debe ser enviado con una copia hacia el trabajador afectado, para que así se pueda tener el respaldo del accidente y las acciones que fueron tomadas. También en una implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo tenemos que considerar la adquisición de bienes y servicios. Esta adquisición de bienes y la contratación de los servicios requiere de un procedimiento de registro y evaluación, ya que los contratistas deben encontrarse afiliados a un sistema de riesgos laborales y deben cumplir con las normativas legales del sistema de gestión. Quiere decir que al parecer los trabajadores están bien protegidos con la ley, ¿no? Como 9º punto, también tenemos que considerar la medición y la evaluación. Lo ideal es que todos los trabajadores tengan acceso a las políticas definidas del plan de salud y seguridad en el trabajo, el sistema de gestión, así como también en los cambios que serán realizados en un periodo en específico. Y como décimo punto para esta implementación, tenemos las acciones de prevención y corrección. Después de realizar las etapas de detección, inspección, investigación, auditoría, revisión y medición, la empresa debe proponer las medidas que deberán ejecutarse para prevenir, controlar y corregir cualquier tipo de fallo que pudo presentarse en el sistema. Como les decía, ninguna empresa, nadie está libre 100% de riesgo, ¿no? Pero se puede prevenir y se puede disminuir. Para la programación anual de gestión de un comité de salud y seguridad en el trabajo en una institución, se consideran los riesgos a controlar según el diagnóstico situacional. No para todas las empresas se hace el mismo plan anual de gestión. Cada quien tiene su característica y sus propias necesidades y su propio diagnóstico situacional. Pero sí podemos encontrar un esquema para la programación anual de la gestión. Esta documentación, esta programación anual de gestión en salud y seguridad en el trabajo se presenta al Ministerio de Trabajo. La institución con un comité tiene que presentar este programa porque es de ley proteger a los trabajadores y que esté documentado. No se olviden que todo lo que hagan por sus trabajadores, si ustedes son gestionadores, tiene que ser con firma del trabajador. Hasta la entrega de una mascarilla, la entrega de EPPs, se evidencia con la firma de recepción del trabajador. Todo lo que la SUNAFIL evalúa, supervisa y sanciona cuando no está documentado. Lo documentado es lo valioso para salir con éxito de alguna situación engorrosa que se presente en la empresa. Ahora, si no se ha hecho la capacitación, no habrán firmas de evidencia, pero si se hizo la capacitación, estarán las firmas de la evidencia. Si se entregó equipo de protección personal, estarán las firmas.
Algunos directivos pasan de muy confiados y no entregan, no firman, no hacen firmar a sus trabajadores a la hora de entrega. Ahí es el problema cuando viene la multa de la SUNAFIL. El esquema de la programación anual tiene características parecidas a todo trabajo que se presenta, ¿no? La carátula, la introducción, el propósito, la justificación, pues. El alcance, a quienes va a ir dirigido, la problemática en seguridad y salud en el trabajo de la institución, los objetivos del plan, las referencias legales, las que les daba un inicio. Ustedes sabrán leer esas bases y podrán armar sus propias bases, sus propias referencias legales, las definiciones, la responsabilidad, de quién es la responsabilidad. En las definiciones se ve el planeamiento de cada punto débil que se va a trabajar. Por ejemplo, la capacitación en interrelaciones personales, la capacitación en uso de EPP, la capacitación de interacción con el cliente. Ahí va. La responsabilidad, de quién es la responsabilidad de cada una de las actividades, y los componentes del plan, ¿no? El cronograma. Hemos tratado de correr porque al final parecía que no iba a alcanzar tiempo, pero si tienen alguna pregunta o alguna observación, o ustedes tengan algún comentario, experiencia, bienvenido. Muy bien. Solo para comentarles que la ley favorece a los trabajadores. Generalmente nuestros empleadores hacen uso de la ley en beneficio a veces de subyugar a los trabajadores. Quiero contarles que cuando me puse a estudiar, a leer, a conocer más sobre las leyes de los ministerios, las diferentes leyes, la mayoría están desarrolladas para proteger al trabajador. Licenciada, no se escucha su última parte. Disculpe que a veces falla la tecnología. Les decía que les invito a extender el conocimiento, a ampliar sus conocimientos. En la parte primera he puesto las normativas, las bases legales, y cada una de esas leyes nos dan luz para saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones como trabajadores y como directivos. Generalmente como trabajadores no estamos haciendo valer los derechos que nos corresponden, o como directivos no conocemos. Les invito a ampliar sus conocimientos, porque 2 horas no es suficiente, para que puedan ustedes desarrollar mejor el trabajo y también hacer valer sus derechos. ¿Algún comentario? Agradezco la participación, agradezco a la institución organizadora. Será hasta otra oportunidad. Gracias, licenciada, gracias a los participantes. Si no hay preguntas, nos quedamos aquí y será hasta nueva oportunidad. Excelente su ponencia, licenciada. Muchas gracias a todos. Gracias.